Despertaste en una pequeña cabaña de madera. La penumbra aún teñía el rincón donde reposaba tu cuerpo entumecido. ¿Alguna vez has pensado en cómo era dormir antes de los colchones mullidos y el clima controlado que damos por sentado? Aquí, en plena Edad Media, el sueño no era un refugio inviolable, sino un evento frágil, interrumpido por todo tipo de guerreros nocturnos, el crujido del suelo de tierra bajo tus pies descalzos, el eco lejano de gruñidos bovinos y el ocasional gemido del viento colándose por las rendijas. El olor del humo de leña quemada se deslizó con timidez a través de las grietas, impregnando el aire áspero con su abrazo rancio. La manta que te cubría, tejida con la lana más tosca, picaba un poco. Podías sentir cada hebra una molestia constante que te recordaba que el confort era un lujo extranjero. Afilar la hoja de tu cuchillo era la primera labor del día, un ejercicio repetitivo y ocurrentemente tedioso, que curiosamente lograba calmar la mente igual que una canción de cuna mal entonada de hoy. Aunque no cantaras, el acto te arrullaba, otorgándote un extraño tipo de paz. Visualiza esto, mientras tú trabajabas en el molino, con la paciencia de quien sabe que su jornada no se verá recompensada por miradas de admiración, el pan que horneabas llevaba serrín mezclado. Sí, un añadido impensable para el paladar moderno, pero una astucia común para estirar la harina en tiempos de hambre. El aroma del pan amasado se mezclaba con ese hedor tenue y penetrante de la cabaña, un recuerdo aromático nada glamuroso que bajo ninguna circunstancia podría igualar el olor embriagador de un café fresco o un croissant recién horneado. Dormir, sin embargo, era un asunto aún más extraño. La noche se partía en dos, con un largo intervalo de vigilia en medio para que todos se ajustaran al paso errático del tiempo. Mientras los demás, en aldeas similares, se movían como sombras despiertas, te encontraste escuchando murmullos distantes, como un coro de almas que compartían ese insomnio obligado. Risas apagadas, susurros de secretos o quizás el crujir nervioso de la madera que se expandía en la oscuridad. Nada especialmente terrorífico, pero lo suficiente para poner en guardia a cualquiera que se atreviera a cerrar los ojos. Y en medio de esa calma tensa, el inesperado murmullo cesó abruptamente. Un silencio extraño, casi palpable, llenó la noche. Miradas invisibles parecían tender una red de atención colectiva, como si algo estuviera a punto de comenzar. Antes que Morfeu te pegue de des, da una conferida rápida si você continúa inscrito. Para algunos, o botón sumió, y eu no quiero que você perca las próximas historias para dormir. Aproveita y deja un like macio como un travesseiro. Me conta nos comentarios de dónde você nos ouve y qué horas son ahí. Su interacción mantén este canchino de calma vivo. Valeu por facer parte, que el silencio posterior al murmullo inesperado fue más denso que la misma oscuridad que te envolvía. La cabaña parecía contener la respiración, como si esa quietud fuera un paño grueso que amortiguaba hasta el crujido de la madera. Tu mirada se posó en la grieta por donde entraba la tímida luz de la luna, una rendija que revelaba la sombra perdida de un ciervo o la silueta de un árbol que resistía el viento. Esa escena mínima, congelada en el tiempo, terminó por encender esa chispa incómoda que despierta todos tus sentidos. Un susurro volvió a romper la calma, esta vez más cercano, apagado, con la cadencia de pasos lentos dando vueltas por el exterior.
rozando el suelo cubierto de hojas secas. Podías sentir el aire frío colándose entre las maderas, mordiendo tu piel con un filo invisible que hacía que tus poros se erizaran levemente. El mundo afuera parecía un escenario distinto, más vivo, aunque más amenazante que la cama tosca donde te encontrabas. Te incorporaste despacio, sin hacer ruido, mientras la manta de lana te seguía picando la espalda como un recordatorio constante del presente. La penumbra apenas permitía distinguir cómo la humedad impregnaba la madera y cómo el fuego de la pequeña hoguera luchaba por no extinguirse, proyectando sombras que se contorsionaban sobre las paredes. En algún rincón, un ratón corrió, o al menos eso pensaste antes de que un crujido más fuerte te hiciera detener el corazón un instante. La noche medieval no era para los que buscaban calma absoluta, era el reino de la inquietud constante. Afuera el murmullo se transformó en un ligero golpeteo casi rítmico, como si alguien tocara con dedos cautelosos la puerta. El instinto te dijo que no fueras a abrir, pero la curiosidad, ese pequeño tirano que siempre molesta, tironeó de ti con firme determinación. Aún con las uñas algo entumecidas por el frío, llegaste hasta el umbral, tu sombra alargada súbitamente por la llama. Respiraste hondo, aspirando la mezcla de olor a tierra mojada, humo rancio y un toque de no sabrías decir qué, como si algo entre la humedad y el misterio impregnara el aire. El silencio se rompió cuando una voz baja y temblorosa murmuró tu nombre. No había duda. Alguien te llamaba desde afuera, en esa oscuridad que podía tragarte o quizá regalarte un secreto inesperado. La duda te atenazó un momento, mientras tu mente repasaba las pocas reglas no escritas, pero bien conocidas en esos parajes. No abras sin saber quién está afuera. Evita mostrar miedo y sobre todo no pierdas la calma. Pero el cuerpo, cansado y entumecido, era enemigo de la razón en la penumbra. Visualiza por un instante esa mezcla de frío y alerta, ese lugar en el que cada sonido, por pequeño que sea, se agranda en ecos que parecen anunciar el fin de la tranquilidad. Ese instante en el que sientes la precariedad de tu existencia, tan frágil como la madera que te rodea. El corazón te dictaba un ritmo frenético, pero la mano encontró, casi por reflejo, el mango gastado del cuchillo que habías afilado apenas horas antes. Un peso familiar, tan áspero y toscamente eficaz como la vida misma. De repente, la puerta se abrió un poco, lo justo para dejar pasar una figura inclinada, envuelta en una capa oscura que absorbía la escasa luz. Sus ojos reflejaban la llama, viveza entre la penumbra, y su voz volvió a susurrar, esta vez con urgencia. No queda tiempo. Un escalofrío recorrió tu espalda, pero no por el frío. La frase pendía del aire como un presagio. No había espacio para preguntas. Esa era una señal clara de que algo, tal vez una amenaza o una oportunidad, estaba por romper la calma frágil de tu refugio. Entonces una ráfaga más fuerte de viento golpeó las ventanas, colando sus dedos helados bajo las puertas y apagando momentáneamente la hoguera, como si la sombra y la oscuridad quisieran reclamar el dominio total. En esa penumbra completa, sin la ayuda tenue de las llamas, tus sentidos se agudizaron a un nivel casi primitivo. Podías escuchar la respiración contenida, el roce de tela, el latido sincronizado que parecía pactar con el silencio.
Un instante después, cuando la luz volvió a danzar sobre las paredes, descubriste que la persona afuera había desaparecido. Solo quedaba el eco de su advertencia resonando en el aire frío, y tú, aún envuelto en la manta que seguía picando, consciente de que el resguardo tan buscado era una ilusión pasajera en esta noche donde la calma ya no existía. Ahora solo te restaba esperar. Pero una pregunta invadía cada rincón de tu mente. ¿Quién era esa figura? ¿Qué urgencia tan grave le impedía esperar la claridad del día? Mientras el viento susurraba entre los árboles y las sombras parecían cobrar vida propia, una certeza se imponía. Tu jornada apenas comenzaba, y lo que se avecinaba rompería, esa noche, todas las normas silenciosas del bosque. Y mientras te apoyabas en la pared, tratando de recuperar un hálito de calma, una última sensación te atravesó, un frío no del invierno, sino de la incertidumbre, para recordarte que en la Edad Media el aire mismo podía traer más que el aliento helado, podía traerte la sombra de lo desconocido. El aire volvió a enfriarse un poco más, como si esa presencia fugaz hubiese dejado un rastro helado bajo la piel. Tus manos, aún apretando el cuchillo, se movieron lentamente hacia la puerta entreabierta, pero no la cerraste. El llamado "no queda tiempo" rebotaba en tu cabeza, una sentencia envuelta en misterio. El silencio que siguió fue como un eco profundo que parecía abrazar cada rincón de la cabaña. Comenzaste a mirar hacia afuera con más atención. La luna, tan tímida como un espectador que se asoma desde la oscuridad, apenas iluminaba el suelo cubierto por hojas secas y sueltas. Un ciervo distante rompió la quietud con un quejido breve, como un lamento o quizás una advertencia. El bosque que durante el día parecía un refugio cercano y conocido, ahora se presentaba con un rostro distinto. Era un gigante, silencioso y desconfiado, donde incluso el viento parecía susurrar secretos que nadie debía escuchar. Volviste a recostarte junto a la pared, sintiendo el roce áspero de la lana y el frío que se colaba por las rendijas. La hoguera, ahora reanimada por un tenue soplo, lanzaba fragmentos de luz que jugaban en las paredes. En ese resquicio de claridad, tu mente se aferró a lo familiar. El sonido rítmico de tu respiración, el latido constante de tu corazón, el tacto áspero del cuerno que usabas para beber agua. Era casi un amparo frente a lo desconocido que esperaba afuera. Entonces un crujido distinto te alertó. Esta vez no provenía del bosque, sino de la pequeña estructura misma que te protegía. La madera que se hinchaba y emitía sonidos como suspiros cansados. Te preguntaste si la silueta de la figura había volteado para alcanzar a otro, para pedir ayuda. ¿Era un aviso solitario o la antesala de una tormenta mucho más grande? Intentaste escuchar algo más allá del silencio, pero solo el eco de tus propios pensamientos parecía responder. La noche medieval nunca fue amiga del descanso pleno, y esa madrugada anunciaba que su fama no era injusta. Imaginabas, por un instante, a los campesinos en aldeas vecinas, quizás también despertando con el aliento entrecortado, atentos a ruidos que ningún hombre moderno querría en su habitación. Poco a poco, esa calma forzada empezó a ser rota por un suave murmullo que ya no venía de fuera, sino del interior de la cabaña. Un suspiro bajo, casi un rumor de historia que el recoveco del tiempo le dictaba al presente. Era la casa misma, intentando recordar antiguos secretos, antiguos miedos,
Pensaste en los años que habría vivido esa madera. Cuántas historias invisibles guardaba. Cuánta humedad y polvo de siglos. Afuera, el viento nuevamente intentaba colarse con más fuerza, como si insistiera en llevarse contigo, o con lo que quedaba de esa aparente seguridad. El fuego titubeaba, cotidiano y frágil, y tú, en ese momento, sentiste que el abrazo áspero de la lana era lo único que te conectaba con la realidad inmediata. Algo en tu interior cambió cuando escuchaste nuevamente esa voz, casi un susurro al borde de la desesperación. Debes ir con ellos. Una combinación extraña de miedo y decisión se abrió paso en ti. La ventana pequeña, con su cristal empañado por el frío y la humedad, parecía ofrecer una salida silenciosa, una ruta alternativa. Pero salir significaba abandonar lo que hasta ahora te había protegido, aunque fuera precario y lleno de ruidos extraños. Visualiza ese instante, tú, envuelto en la penumbra, sabiendo que el día que anhelas no llegará sin enfrentarte a esa urgencia sombría. Tus dedos soltaban lentamente el cuchillo, pero el cuerpo permanecía tenso, listo para lo que fuera que se avecinase. La frase «debes ir con ellos» te persiguió como una sombra que no podía ignorarse. El eco de esas palabras vibró con fuerza en el espacio cerrado, casi como una memoria que reclamaba ser escuchada. En un mundo donde el tiempo parecía fluir tan lentamente entre jornadas interminables y silencios abrumadores, aquella urgencia se sentía como una violenta sacudida al corazón de la noche. Con una última mirada a la puerta ya cerrada, con sigilo y pasos que apenas rozaban el suelo de tierra, te dirigiste al pequeño baúl repleto de pertenencias limitadas. Entre ropas desgastadas y fragmentos de vida pasada, encontraste un pequeño pergamino, recién usado, con trazos apurados, casi ilegibles. En la hoja se podía distinguir solo unas pocas palabras claras bajo la tinta corrugada por la humedad. Camino peligroso antes del amanecer. El suspiro resignado del bosque parecía responder a ese mensaje. El ciervo dio otro quejido, ahora más cercano. Algo se movía siempre, invisible y constante. Y tú, aunque el cansancio se anidara en cada músculo, supiste que debías levantarte. Doblaste la manta lentamente, sin prisas pero con firmeza, como quien se prepara para dejar no solo un refugio, sino un tiempo de relativa paz. El frío volvió a envolver tu cuerpo, pero no era solo el invierno, era el preludio de una travesía que te sacaría de los límites conocidos. Antes de salir, una última mirada al fuego vacilante, el resplandor titilante parecido a un viejo faro en medio de la tormenta. Un faro que sabe que la verdadera oscuridad no está afuera, sino en lo que aún se desconoce. Al cruzar el umbral, el aire nocturno te golpeó con su aspereza característica. El murmullo de la noche, el crujido de la madera, los árboles que susurraban en un lenguaje secreto, y el invisible desfile de figuras que, minutos antes, solo habían sido palabras en la penumbra. Porque una noche como esa no era solo un reto, ni solo supervivencia. Era el comienzo real de algo que la sombra todavía no se atrevía a revelar. Y mientras tus pasos se internaban en el bosque, el viento volvió a susurrar en tu oído, casi como un consejo tembloroso. No todos los que llaman son amigos. Entonces, una sombra se deslizó entre los árboles, sincronizada con tu marcha, pero nunca completamente visible, confirmando que aquella noche guardaba más secretos de los que podrías imaginar.
Abriste la puerta con cautela. El frío de la noche se coló sin pedir permiso, golpeando tu rostro como un puñetazo de realidad. Más allá del umbral, el bosque parecía una masa oscura y silenciosa. Sus árboles erguidos como centinelas mudos, observando cada uno de tus movimientos. Entre las sombras, una figura se desvanecía, mientras el viento doblaba las ramas, dejando atrás apenas el eco de sus pasos apresurados. No había tiempo para dudas, no en esa noche que ya se había tornado en un laberinto sin salida ni certezas. El murmullo del viento arañaba tu piel, y el olor a tierra húmeda y hojas podridas se mezclaba con el rancio aroma a leña quemada que aún llevaba pegado en la ropa. Avanzaste con sigilo, cada pie rozando la hojarasca crujiente, que respondía con un suspiro seco, como el susurro apagado de antiguas voces que se negaban a dormir. El bosque nocturno no perdona a los distraídos. Cada sombra era un suspiro que podía ocultar un peligro o una revelación. Respiraste hondo, intentando impregnar los pulmones de ese aire frío que no perdonaba ni un respiro errático. Debes ir con ellos. Las palabras seguían retumbando dentro de tu cabeza como un martillo insistente. ¿Quiénes eran esos ellos? ¿Qué urgencia tan profunda rompía la calma precaria de una cabaña en medio de un paraje olvidado? Mientras tu mano tocaba el borde del pergamino arrugado, quedaba claro que esa era apenas la punta del iceberg de algo mucho más grande y oscuro. Los árboles parecían susurrar, y por un instante tu mente divagó, visualizando cómo eran estas noches para quienes habitaban estos bosques, donde el refugio era una ilusión y el silencio una cortina demasiado delgada. El olor a madera vieja, a piel sudada, la humedad que se colaba hasta los huesos. Si dormir ya era un lujo precario dentro de la cabaña, ahora salir ponía en juego algo más que la simple comodidad. Era desafiar a la misma noche, esa bestia maestra de secretos y grietas invisibles. A pesar del frío, una llama interior prendió en ti una chispa de resolución. Con el cuchillo guardado bajo el cinturón y el pergamino cuidadosamente enrollado en la túnica, te incorporaste. La manta, que te picaba sin piedad, se deslizó al suelo con un leve suspiro, revelando la piel erizada y las marcas del sueño interrumpido que llevaba horas acumulándose. Te adentraste en la penumbra, y la cabaña retrocedió detrás de ti, como un suspiro que se apaga, dejando solo cenizas y sombra. El paso por el bosque fue una sucesión de instantes, donde cada sonido adquiría un significado ominoso. La rama quebrada, el leve movimiento entre los arbustos, el crujido sordo del suelo bajo los pies desnudos o mal cubiertos. Delante de ti, un sendero apenas visible serpenteaba entre la negrura, guiado por la misma luna que pocas veces se atrevía a mostrarse. Visualiza esa lucha entre la luz que quiere abrir camino y la sombra que se aferra a la voluntad de la noche, un duelo viejo como la memoria del mundo. Mientras avanzabas, el silencio se tornaba pesado, denso como una capa espesa que amortiguaba hasta el latido de tu corazón. Las ideas volaban rápidas. ¿Qué te esperaría al final de este trayecto? ¿Era una reunión de aliados o el preludio de una emboscada? El aliento formaba pequeñas nubes que se deshacían rápidamente entre la humedad, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. De repente, un chillido distante, gutural y abrupto, rasgó la quietud. Fue un sonido que no pertenecía ni al viento ni a un animal conocido. Más bien,
parecía la advertencia de una presencia mayor, quizá un recordatorio brutal de que en el bosque medieval la naturaleza era tanto protectora como implacable verdugo. El corazón alzó el vuelo en tu pecho, un tambor primal que aceleraba sin control. Sin embargo, cada músculo se tensaba en alerta, y el cuchillo en tu mano se aferraba con firmeza como un ancla en medio del caos. Si la noche era una trampa, entonces debía ser más listo que ella, más rápido que sus sombras. Cuando creíste que no habría más señales, esa voz susurrante regresó, esta vez con un eco que pareció surgir de todas partes a la vez, y en ningún sitio a la vez. No confíes en la luz, ni en la sombra que la sigue. Una ráfaga de viento feroz pasó entre los árboles, arremolinando hojas secas y apagando por un momento tu ya débil sentido de la orientación. La noche parecía pararse ante tus ojos, suspendida en un equilibrio peligroso. Mientras tratabas de procesar esa advertencia siniestra, la incertidumbre se apoderaba del aire, capacidad suficiente para congelar el valor y alentar al miedo que desconocías haber llevado dentro. Pero justo cuando la inseguridad se imponía, una luz titilante apareció a lo lejos, atravesando la espesura como un pulso inesperado de esperanza. No era una fogata ni fuego común, sino una llama azulada y temblorosa, como si la propia noche se rehusara a dejarte apagar esa última chispa. Guiado por aquella luz imposible, tus pasos se hicieron más firmes, aunque el cuerpo ya cansado comenzaba a sentir la pesadez del abandono y el frío que calaba en los huesos. El susurro del viento parecía ahora una conversación incomprensible entre sombras y memorias, y tú, caminando entre ellas, ya no eras solo un hombre, sino la última línea entre ese misterio y la incógnita total. Así, con el bosque respirando a tu alrededor, y con esa luz fría que prometía algo más que solo el final de la noche, te adentraste en lo desconocido, sin vuelta atrás, porque algunas ocasiones, en la muerte aparente del sueño, la verdadera vigilia comienza, y en ese momento, una sombra fugaz cruzó el camino justo delante de tus ojos. Recordaste que en la Edad Media, muchas veces el peligro no estaba en lo que veías, sino en lo que apenas alcanzabas a imaginar. El aire que te rodea se siente aún más denso cuando tus pies, arrastrando hojas secas, se adentran en el bosque. La oscuridad no forma solo un telón, sino una tela que pesa, una capa viscosa que aprieta suavemente el pecho y aprieta los sentidos. Cada sombra parece murmurar, y el crujir bajo tus pasos retumba en los árboles como un latido nervioso que se multiplica en ecos incesantes. Un hilo frío se enrosca en la nuca, esa sensación antigua de estar siendo observado, no por ojos visibles, sino por presencias que no quieren ser vistas. La capa que llevas apenas te protege del frío cortante, y la tela áspera rozando contra tu piel recuerda la dureza de esta vida sin comodidades. Respiras profundo, dejando que el aire húmedo llene los pulmones, un aliento lleno de humedad, tierra y un toque indescifrable que parece secreto antiguo. Avanzas sin prisa, pero tampoco te detienes. Cada rama que se dobla ligeramente, cada crujido reprimido de la maleza, te obliga a una alerta silenciosa, una danza sutil entre el miedo y la determinación. La luna, escondida detrás de nubes imperceptibles, deja apenas un rastro pálido que consigue delinear la irregularidad del camino, la pendiente traicionera y las raíces que se enroscan sobre el suelo. Visualiza la lucha silenciosa
entre la tenue claridad y la amenaza que acecha en cada recodo. El pergamino enrollado en tu túnica es una promesa, pero también una carga, camino peligroso, antes del amanecer. Las palabras parecen latir con una urgencia propia que se infiltra en cada pensamiento. ¿Qué te espera más adelante? ¿Una reunión secreta o una trampa urdida bajo las estrellas? El bosque guarda la respuesta, pero su lenguaje no es accesible para quien no sabe interpretarlo. Luego, como una voz escupida por la noche misma, un chillido gutural rompe la calma impostada. No es el aullido de un lobo ni el gemido del viento. Es un sonido primitivo, brutal y desesperado. Te detienes de golpe, el corazón agitando frenético dentro del pecho, mientras la cuchilla en tu mano se convierte en un ancla contra el caos que respira alrededor. La Edad Media no es terreno para la vulnerabilidad. Aquí el instinto es tu mejor armadura. Respira. Cada movimiento ahora es medido, como el suspiro contenido antes de un salto. Sientes que el follaje a tu alrededor se cierra. Volvemos ese túnel oscuro, donde la luz no se atreve del todo a entrar. Este escenario que hace horas habría parecido el reino perfecto para perderse, se transforma ante ti. Cada sombra es un guardián implacable y cada sonido una advertencia exacta. De repente, una voz vuelve a hacer eco en el silencio, pero esta vez tan cerca que parece salir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. No confíes en la luz, ni en la sombra que la sigue. La frase es una daga de sentido inquietante, un enigma grabado en el aire frío que te muerde la cara. El viento, como si comprendiera la gravedad del mensaje, arremolina hojas a tu alrededor y por un instante apaga el débil resplandor de una estrella solitaria. La noche parece detenerse, suspendida en un instante denso donde el tiempo se diluye y la única certeza es la incertidumbre. Pero entonces algo inesperado aparece en la distancia, una luz azulada y temblorosa. No es fuego común ni linterna tosca, es un farol tenue que parece desafiar a la noche misma, un rayo frío que promete algo más antiguo que el miedo y el olvido. Guiado por esa brillante esperanza, tus pasos se vuelven más firmes, aunque el peso del cansancio reclama cada fibra muscular y el frío se anida hasta en los huesos. El susurro del viento ahora parece llevar un diálogo secreto, un murmullo que mezcla sombras y viejas historias. Caminas entre ellas, una figura solitaria, con el cuchillo de filo gastado y el pergamino apretado contra el pecho. Más que un hombre, eres un punto de encuentro entre lo conocido y el misterio total. Y justo cuando sientes que tal vez esta búsqueda podría llevarte a un refugio, una sombra fugaz atraviesa tu camino. No es un juego de luz ni un animal nocturno. Es algo más esquivo, un fragmento del oscuro secreto que parece seguirte, silente y perpetuo. En ese instante, una verdad helada hace eco en la espesura. En la Edad Media, el verdadero peligro no siempre era lo que humanos o bestias podían mostrar. A menudo acechaba en aquello que solo la mente se atrevía a imaginar. El bosque inhala un suspiro profundo a tu alrededor, y tú, convencido de que esta noche no tiene regreso, te preguntas silenciosamente si alguna vez hubo un camino preparado para ti, o si simplemente has sido arrastrado hacia la historia que estaba esperando. Porque en la oscura vigilia de este tiempo indómito, a veces lo más aterrador no es lo visible, sino lo apenas sentido.
Y eso está muy cerca. El bosque nocturno parecía respirar a tu alrededor, cada sombra ondulante convertida en un enigma vivo. Tus pasos, aunque medidos y sigilosos, creaban un sutil concierto de crujidos y roce, respuestas de una naturaleza que no dormía, que acechaba y contenía su aliento en un diálogo invisible. La capa áspera rozaba la piel, y el aire frío clavaba sus cuchillas diminutas, un recordatorio constante de que la comodidad era una palabra lejana en esta travesía. Te avanzaste con la mirada fija en la tenue luz azulada que se mecía envejecida entre la maleza. Su brillo oscilante era a la vez una promesa y un enigma. La noche se espesaba a tu alrededor. El aura del bosque parecía empeñada en tragarte, como si quisiese absorber no solo tu cuerpo, sino la voluntad misma que te impulsaba a seguir. La humedad impregnaba el aire, y el olor terroso mezclado con la leña quemada te recordaba la fragilidad de esa efímera seguridad que habías dejado atrás. A lo lejos, el susurro del viento no paraba. Se colaba entre las hojas, creando una melodía de existencia potencialmente hostil, pero también misteriosa. Un quejido breve, similar a un lamento animal, se deslizó por la oscuridad. No sabrías decir si el sonido era peligro o advertencia, pero revolvió algo en ti, una atención primitiva, un estremecimiento del instinto, el veloz zumbido que acompaña el reconocimiento del peligro inminente. El sendero se hacía más estrecho, enroscándose como una serpiente dormida. La tierra blanda bajo tus pies parecía absorber lentamente tu peso, como si la misma naturaleza quisiera retenerte, acogerte o quizás impedir ese paso hacia lo desconocido. A cada movimiento, la tensión se hacía tangible y el mundo parecía detenerse en un suspiro suspendido. Tus dedos rozaron el pergamino escondido en la túnica. Las letras borrosas, impresas a la fuerza y la prisa, parecían enviar una última llamada. Camino peligroso antes del amanecer. Esa frase flota en tu mente, resonando con una intensidad que se siente casi física, un martillo que golpea con insistencia. La oscuridad se desplazaba con un ritmo propio. Entre las sombras, figuras indistintas parecían surgir y desaparecer, bailando en el borde de tu visión periférica. El viento, siempre presente, ahora traía una frase que parecía romper los límites del espacio y del tiempo. No confíes en la luz, ni en la sombra que la sigue. Aquellas palabras, pronunciadas por voces que parecían multiplicarse a tu alrededor, eran una advertencia cargada de verdad oscura y velada. Con el cuchillo apretado en la mano, esa hoja afilada, aunque rudimentaria, se convirtió en un ancla firme contra la incertidumbre. Sabías que la fuerza no residía solo en la materia, sino en el espíritu que sostiene la decisión frente al abismo invisible. El peso de tu cuerpo, cansado pero indómito, encontró un ritmo en la exigua claridad, cada paso medido como quien camina sobre cristales ocultos. Entonces, justo cuando el bosque parecía tragarte por completo, la luz azulada adquirió mayor intensidad. No parecía fósforo ni reflejo. Era un fuego líquido que desafiaba la lógica de la noche. Un faro improbable, lanzando destellos de esperanza desde lo más profundo de la oscuridad. Te acercaste, sintiendo cómo una corriente invisible te empujaba y al mismo tiempo te amenazaba, como si aceptar ese resplandor implicara bajar la guardia, pero huir de él significara perder la oportunidad de entender.
El aire azotó con fuerza, remolinando hojas secas que danzaron a tu alrededor. La sensación era la de un monstruo dormido que, inapelablemente, despertaba. Un poder antiguo queriendo reclamar lo suyo. Tu respiración se hizo rápida, nítida, llena de humedad y vida. El hecho de que caminases entre lo palpable y lo intangible te transformaba, a cada segundo, en un híbrido inconsciente, larva de un héroe desconocido. Avanzaste entre troncos que permanecían inmóviles como centinelas silenciosos. Su corteza húmeda y áspera contaba siglos de historia enterrada. Una brisa cargada de promesas y amenazas te envolvió, impregnando la ropa, el alma. El pergamino era ahora un peso menos físico y más simbólico, un fragmento de esa narración incierta que la noche te exigía interpretar sin margen de error. Un estallido rompió la monotonía, un chillido gutural, no tan lejano, desgarró el aire. Su origen era un misterio difuso, pero la brutalidad del sonido provocó un salto de alarma que aceleró los latidos, golpeando tu pecho como un tambor guerrero, frío y adrenalina entrelazados en una sinfonía primitiva. La oscuridad parecía vibrar, tornándose un eco palpable. Sintiendo la tensión acumulada, casi un reflejo, doblaste la esquina del sendero. Allí la luz azul tembló una vez más, revelando una silueta envuelta en sombras que intentaba pasar desapercibida. No había confianza ni familiaridad, solo ese aura implacable que anuncia que la noche aún guarda más papeles por revelar. Entonces surgió un sonido distinto, una voz susurrante que parecía venir del silencio mismo. No todos los que llaman son amigos. La frase era un susurro frente al vasto rumor del bosque. El eco se rindió al viento, al tiempo, y a ti te dejó congelado en esa pausa de incertidumbre. Entre las raíces, una sombra se deslizó rápidamente, sigilosa, sincronizada con tu marcha, pero imposible de captar en su totalidad. Era presencia y ausencia a la vez, un presagio vivo de que esta noche distante cargaba secretos mucho más profundos que la penumbra visible. Así, la senda ante ti se convertía en un portal hacia un misterio insondable, donde la sola idea de retorno era un espejismo. En ese bosque, entre luces que engañan y sombras que traicionan, comenzaba la verdadera prueba, y en ese momento, cuando la última brisa nocturna volvió a susurrar entre los árboles, comprendiste que el peligro no estaba en lo que podías ver, sino en lo que apenas lograbas imaginar. Te adentras en el bosque con pasos medidos. Esa luz azulada aún danzaba delante de ti como una promesa temblorosa suspendida en la negrura. Cada sombra parecía querer atraparte, extender sus dedos invisibles y envolverte en un abrazo gélido. El aroma a tierra húmeda, mezclado con el penetrante olor a madera quemada, te rodeaba y parecía palpitar como un latido antiguo, un recuerdo susurrado de vidas que también caminaron entre aquellos árboles. El aire se cerraba a tu alrededor con densidad, pesado como una manta empapada, oprimiendo el pecho y agudizando cada uno de tus sentidos. El roce áspero de la capa contra la piel erizada reforzaba la sensación de vulnerabilidad, pero también te anclaba a la realidad en este hogar improvisado y cruel que era la Edad Media. El silencio del bosque era apenas roto por el susurro del viento, ese que atravesaba las hojas secas
y parecía llevar consigo voces lejanas, ecos de antiguos susurros que jamás llegarías a comprender del todo. Con cada paso, el suelo crujía bajo tus pies, levantando una pequeña nube de hojas secas que flotaba con lentitud antes de desaparecer en la penumbra. No era solo el sonido de la hojarasca, era un ritual, una conversación muda con la tierra que absorbía tu peso, como si el bosque mismo midiera tus intenciones. La luz azul, distante pero persistente, marcaba el camino, pero en verdad parecía también un faro que captaba miradas invisibles, aquellas que acechaban entre las sombras, esperando el momento oportuno. Un estremecimiento recorrió tu espalda cuando un lamento breve y gutural rasgó la quietud del bosque. No era un animal conocido ni el viento burlón, era un grito primitivo que despertaba la memoria ancestral. Tu agarre al cuchillo se apretó. La hoja áspera se volvió una extensión de tu voluntad, el único amparo, tangible, contra un mundo más oscuro que la misma noche. Respiraste con lentitud para no delatarte, intentando atravesar ese mareo silencioso que parecía envolverlo todo. Más adelante, la textura del sendero cambió. La tierra se volvió blanda, como un colchón húmedo que parecía absorberte y resistirte al mismo tiempo. Cada raíz que se enroscaba sobre el piso era un pequeño obstáculo, un recordatorio de que este no era un paseo cualquiera, sino una travesía cargada de incertidumbre y peligro. Y entonces esas palabras volvieron a repetirse en el eco del viento, susurradas como un conjuro inquietante. No confíes en la luz, ni en la sombra que la sigue. Se clavaron en tu mente como un filo invisible, una advertencia cifrada que enmudeció hasta el murmullo de tu pulso. Era una frase que desafiaba toda lógica, aparente, una paradoja que encendía tanto la ansiedad como un extraño respeto hacia la noche. ¿Acaso la misma sombra que te acechaba podía ser también tu único refugio? ¿Y la luz sería una trampa o tentación fatal? Tu cuerpo entero reaccionó cuando la llama azulada intensificó su fulgor, proyectando destellos que parecían moverse como ondas vivas sobre los troncos del bosque. Caminaste hacia esa luz que ahora parecía más un ser que un simple farol, una presencia que oscilaba entre lo familiar y lo arcano. El frío mordía tus huesos con insistencia y, sin embargo, tus pasos se volvieron firmes, impulsados por una mezcla de miedo y determinación que quemaban más que cualquier fuego. El viento se levantó de repente, arremolinando hojas secas en un torbellino frenético que te obligó a detenerte, el pecho agitado, tratando de retomar un ritmo calmo. En ese instante, una sombra fugaz cruzó el camino, súbita y casi imperceptible, como un suspiro que danza fuera de alcance. No había forma de saber si era un aliado, un adversario o un espectro perdido en las fronteras del mundo visible. Pero supiste que aquella figura era el espejo de un secreto más profundo, un recordatorio de que la realidad medieval a menudo se escondía en lo que no se veía, sino en lo que el miedo apenas alcanzaba a imaginar. Tu mirada buscó de nuevo la luz azul, ahora palpitante como un corazón errante en la vastedad negra. Los árboles se mecían a tu alrededor, sus ramas crujían con un suspiro antiguo, como si compartieran contigo un relato a medias, contado solo en susurros. El hielo invisible de la incertidumbre se colaba en tu sangre, y comprendiste que esta noche no era solo un momento más en un tiempo brutal, sino el umbral hacia algo incomprensible que aguardaba paciente.
Entonces, justo cuando tus sentidos estaban al límite y el cuerpo quería ceder, percibiste un cambio sutil. El aire parecía vibrar con un mantra silencioso, un ritmo oculto marcado por la respiración conjunta de la tierra, el viento y las figuras invisibles que se te acercaban. Esa impregnación inacible se volvió tan real que casi podías tocarla, como si la noche misma cobrara conciencia y te eligiera para un destino que todavía ignorabas. Tus dedos rozaron el pergamino, recordándote la misión que había comenzado incluso antes de que alzaras la vista hacia esta oscuridad infinita. No había vuelta atrás. La senda se estrechaba y la luz azul se fragmentaba en pequeños destellos que se dispersaban entre las sombras, como migas de pan para los que osaban seguir el rastro. Un leve siseo, apenas un eco profundo, emergió de entre la maleza. No era un ruido de bestia, sino algo más viejo, una voz antigua que parecía conocerte mejor que tú mismo y que pronunciaba palabras silenciadas por siglos. Te quedaste quieto, expectante, sintiendo cómo la realidad se doblaba en un instante suspendido. Y entonces, en ese suspiro congelado, donde todo parecía estar a punto de explotar o desvanecerse, la frase resonó otra vez, clara y certera. No todos los que llaman son amigos. La luna, hasta ese momento escondida, se asomó tímida, bañando el sendero en un halo de luz difusa, suficiente para revelar que, incluso en la sombra, no siempre él. El peligro se mostraba en forma visible. La oscuridad acunaba secretos y amenazas que la mañana no alcanzaría a dispersar. Tus pasos siguieron adelante, pero ya sabías que algo había cambiado para siempre. La noche había tejido una tela invisible a tu alrededor, y en ella los hilos sibilantes de lo desconocido se apretaban, preparando el juego de un misterio que acabaría por devorar toda certeza. El bosque parecía mirarte, guardando silencio por unos segundos eternos antes de volver a susurrar. Y tú, en medio de ese suspiro vivo, te diste cuenta de que la verdadera vigilia apenas comenzaba. La luz azulada se fue apagando gradualmente, como si el bosque mismo exhalara un suspiro cansado. El suelo bajo tus pies parecía absorber cada paso con una humedad creciente, esa humedad que solo la noche fría y los viejos árboles conocen. Con cada crujido sutil de hojas secas, sentías una mezcla extraña, el peso del tiempo y la fragilidad de tu propia existencia aferrada a un hilo invisible. El frío ya no era solo un roce, se adentraba por los pliegues de la capa y besaba la piel expuesta, haciendo que el alma se estirara en una mueca helada. Sin embargo, esa misma oscuridad que te envolvía guardaba un misterio que espoleaba tu curiosidad, más allá del temor. La voz que había quebrado la quietud parecía resonar dentro de ti, como una advertencia que se negaba a ser ignorada. No todos los que llaman son amigos. El eco de esas palabras danzaba entre los árboles, arrullado por el viento que susurraba secretos de siglos. Una sonrisa amargada se dibujó en tu rostro. Si creías que la Edad Media era el reino de lo obvio, la noche estaba decidida a demostrarte justo lo contrario. Entonces, una sombra surgió de la penumbra, tímida y escurridiza, cruzando tu campo visual en un instante efímero, como si el mismo bosque tratara de recordarte que estás siendo observado, medido y quizá juzgado. No había forma clara de saber si era una señal o una trampa, una sombra amiga
o aquella ausencia ominosa de la esperanza. Por un momento, el silencio era más cercano y opresivo que el frío. Te detuviste, dejando que la quietud te envolviera. La respiración se volvió un suspiro contenido, la piel erizada como si anticipara la presencia invisible. El pergamino, apretado contra tu túnica, parecía palpitar con urgencia, su tinta borrosa dejando entrever fragmentos que escapaban a la lógica rápida de la mente cansada. El sendero, apenas distinguible, parecía querer tragarte. La humedad del suelo se volvía más densa. Cada raíz se erguía como una mano buscando detenerte. Visualiza esa lucha muda entre la voluntad que te empuja adelante y el silencio que parece morderte los tobillos. Un atisbo de luz rompió la negrura, cuando una estrella tímida asomó entre las nubes. Su resplandor sutil proyectó sombras alargadas que parecían jugar a esconderse. Una coreografía muda de claridad y sombra que alimentaba tu inseparable duda. A lo lejos, un leve murmullo emergió, difuso como un rumor olvidado, una voz que se prestaba a la imaginación más que a la certeza. Sin embargo, esa voz era, tal vez, la clave para entender que la noche era mucho más que un simple vacío. Con cada paso, la nostalgia de la cama áspera y la manta que siempre picaba se hacía presente. Recordaste el olor rancio del humo colándose por las grietas y el crujido nervioso de la madera que se quejaba con desdén. Una especie de consuelo triste guiaba tus movimientos, el conocimiento de que la seguridad era un espejismo fugaz que desaparecía con el próximo suspiro del viento. El aire se volvió aún más helado, y una ráfaga intensa golpeó las hojas secas, levantándolas en un torbellino que se tornó casi un acto de desafío contra la noche inmóvil. A su paso, un susurro ahogado cargó con él un mensaje que parecía antiguamente olvidado, casi críptico. Confía en lo que no ves, pero desconfiarás de lo que brilla. La paradoja pendía en el aire como un enigma que desafiaba la lógica inmediata, amplificando esa sensación de estar en el borde del mapa, donde el mundo tangible colapsa y solo queda el abismo de lo incierto. Tu mano, firme en el viejo cuchillo, sintió que el frío penetraba hasta el hueso. Pero más allá de la aspereza, había una determinación silenciosa que empezó a convertirse en tu escudo más preciado. El tránsito por esa senda no era solo físico, era un duelo silencioso contra la propia noche que avanzaba, contra la mente que buscaba respuestas en un escenario sin guión. De repente, en ese momento congelado en tiempo y espacio, la luz azulada volvió a aparecer, más intensa, flotando como un faro imposible, un pulso de realidad alterna en medio de la oscuridad absoluta. Guiado por ese resplandor, tus pasos se hicieron más seguros. La humedad que antes se había sentido como una trampa pasó a ser un miembro más de esta extraña compañía nocturna. Pero mientras seguías esa llama vacilante, una sensación perturbadora te recorrió el cuerpo, como si la noche misma hubiera levantado una cortina, y detrás de ella algo observase, impaciente y oculto. Una figura fugaz emergió de entre los árboles, no lo suficientemente cerca para distinguir detalles, no lo suficientemente lejos para ignorarla. Algo en su postura, en el modo en que la sombra se movía, era a la vez una advertencia y una invitación incómoda.
La brisa, que hasta ahora se limitaba a acariciar con frialdad, pareció adquirir un peso denso y expectante. Las hojas crujieron bajo esa presencia invisible, y un escalofrío distinto recorrió tu espalda, no por el frío, sino por la certeza de que la verdadera vigilia, como siempre, ocurre en estas noches medievales. No estaba en el cuerpo, sino en la mente y en lo que ella teme contemplar. En ese instante, justo antes de que tus ojos pudieran captar un nuevo movimiento, una voz apenas audible se deslizó por el aire. No olvides que en esta oscuridad, el enemigo más peligroso es la sombra que tú mismo proyectas. La noche pareció contener el aliento, suspendida en una quietud tan densa que todo lo demás se desvaneció. Y entonces, un tenue resplandor, más allá del bosque, parpadeó, como una promesa o una amenaza, llamando a continuar. Sin embargo, algo en el fondo de tu ser sabía que, esta vez, atravesar esa frontera implicaría dejar atrás todo lo que habías conocido, y que lo que aguardaba no podía ni quería ser evitado. El bosque respiraba, y con él tu destino empezaba a tomar forma en la penumbra inacabable. La noche, que había parecido hasta entonces un látigo frío y una cortina implacable, cedió lentamente su dureza. A medida que tus pasos se adentraban en la espesura, la tensión que había encogido tus músculos empezó a diluirse como rocío al amanecer. La luz azulada que te había guiado, esa presencia indecisa entre fuego y sombra, ahora se fundía con los primeros hálitos de claridad que anunciaban el rápido avance del alba. El bosque, hace poco un reino de siluencias amenazantes y susurros infinitos, parecía respirar un suspiro de alivio, como si la misma naturaleza reconociera el final de su prueba. Las sombras alargadas de los árboles se tornaban suaves sobre la tierra húmeda, y el frío que antes mordía tu piel se tornaba una caricia tenue, un recordatorio de que el ciclo seguía, implacable y a la vez generoso. Al final del sendero, una pequeña clareira rompía la homogeneidad del bosque. Allí, un grupo de figuras se agrupaba sin alardes, con movimientos pausados, entremezclando rostros curtidos y ojos que reflejaban el cansancio de muchas noches sin descanso. Te acercaste con el ritmo prudente que exige la desconfianza templada por la necesidad. El cuchillo olvidado momentáneamente en tu mano, reemplazado por un sentimiento extraño, la esperanza. Ellos no eran enemigos, ni sombras fantasmas del terror que imaginaste. Eran compañeros, quizás socios en un plan o custodios de un secreto mayor. En sus miradas reconociste la misma urgencia que había calado en tus huesos durante horas, y el mensaje, debes ir con ellos, tomó sentido como un llamado de alianza en una noche que ya no pertenecía a la soledad. Al hablar, las voces eran bajas, pero firmes, palabras entrecortadas que hablaban de un peligro inminente, de un enemigo que se escondía no solo en la oscuridad, sino en la traición oculta del día siguiente. Pero allí, entre esas figuras, un pacto se sellaba. Juntos enfrentarían lo que el bosque guardaba y seguirían caminando. Un grupo imparable, porque había aprendido a leer el lenguaje secreto de aquella noche antigua. Respiraste profundo, dejando que el aire frío te empapara, pero ahora con un peso diferente, menos opresivo y más lleno de propósito. La capa que antes solo rozaba y apretaba se transformaba en abrigo compartido, y la madera de la cabaña quedaba atrás, su silueta difusa como un recuerdo de un refugio que había cumplido su papel.
Mientras caminaban hacia el amanecer, el bosque parecía desprender una melodía en la que cada hoja, cada rama y cada respiro del viento componían una canción antigua, lenta y llena de respeto por quienes se enfrentaban a sus misterios con coraje. Te permitiste soltar el ancla que era el cansancio, y aunque el camino aún era incierto, había un paso seguro bajo tus pies. La incertidumbre seguía presente, pero se había vuelto a la vez combustible y calma. Algo había cambiado en ti. El miedo se había transmutado en una vigilia consciente, una paz inquieta que prepara para lo que vendrá sin perder la serenidad del momento. Y mientras las primeras luces del día empezaban a incendiar el cielo con tonos dorados y azules suaves, una sensación de fiebre te envolvió. Ya no eras solo, alguien que huyera de la oscuridad, sino un ser que había atravesado sus propios límites, reconocido sus miedos y aceptado la paradoja de la luz y la sombra. El bosque se retiraba lentamente de tus sentidos para dar paso a la claridad. La verdad que aguardaba no era simple, no podía reducirse ni a héroes ni a monstruos. Era un tejido complejo, no solo de eventos, sino de decisiones y consecuencias. Un tejido que ahora caminabas con paso firme. Finalmente, a lo lejos, se escuchó un canto de aves, el susurro primaveral de la vida que se renueva con el sol. Un contraste delicado y bendito tras la noche prolongada, como un arrullo para algo más grande que el miedo, la promesa del descanso y la esperanza de un nuevo día. Apoyaste la espalda contra un árbol viejo, sintiendo la aspereza de su corteza como un confidente silencioso. Cerraste los ojos apenas un instante y permitiste que la calma te envolviera, desprendiéndote finalmente de la tensión acumulada. En ese instante comprendiste que la verdadera vigilia había terminado. El peligro, aunque latente, había sido absorbido por la luz creciente. La noche se había retractado, y con ella la sombra de aquello insólito que había hecho palpitar tu corazón. Y ahora, mientras tu respiración se aquietaba al compás del nuevo día, te invitaba a flotar en un mar tranquilo de sueños venideros, la sensación de haber completado algo profundo y trascendente. La historia que viviste quedaba atrás como un fuego que consume lentamente, dejando cenizas cálidas y cenizas cálidas que acogían tu descanso. Tal vez mañana el mundo medieval recuperaría algunas de sus viejas durezas, pero en este instante, bajo esa luz que prometía continuidad, el legado era otro, la certeza de que incluso en la penumbra más densa siempre hay un camino hacia la calma y la renovación, y con esa certeza compartida silenciosamente con las sombras que esta noche se disuelven, dejaste que los párpados pesaran suavemente, invitándote a un sueño profundo. Porque a fin de cuentas, hasta en la Edad Media, el final de una noche tan larga era también el comienzo de un despertar suave, un respiro para el alma cansada. Y así, envuelto en la paz joven del amanecer, el viaje termina, no con estruendo ni caos, sino con un susurro gentil que invita a la tranquilidad y al descanso merecido, cerrando esta historia con el abrazo cálido y sereno del final perfecto.